Siguiendo con nuestros apuntes acerca del derecho societario, vamos a hablar del tema de la disolución de la sociedad. En este tema se presenta un acontecimiento, un acaecimiento de algunas de las causales de disolución que ya vimos que establece el Código del Comercio. Este hecho suele tener como consecuencia el inicio del proceso de liquidación de la sociedad, que a su vez termina con la extinción de esa sociedad mediante la inscripción de esa acta final de liquidación en el registro mercantil, que como todos ya sabemos es la oficina de la Cámara de Comercio del domicilio principal de la sociedad. La terminación de la sociedad entonces se presenta en tres momentos. Acaece y sucede esa causal de disolución. Luego viene la liquidación y se concluye entonces con la extinción de la sociedad. Apreciados estudiantes, resumimos entonces estos tres momentos: la disolución, la liquidación y la extinción. Nos ocuparemos entonces del tema de la disolución y haremos algunos apuntes jurídicos acerca de la misma. La disolución es un hecho jurídico que como tal entonces genera el inicio del proceso de liquidación de una sociedad. Y en ese proceso de liquidación señalaremos entonces qué significa el inicio del final de esa plenitud, de ese desarrollo, de ese objeto social de cualquier modelo societario. Cesa el desarrollo de esas actividades que conforman el objeto social y en consecuencia entonces se desatan algunas relaciones jurídicas que lo vinculan con los acreedores y con los socios. Como es consecuencia de ello la disolución de la sociedad, inicia ese proceso liquidatorio que se configura cuando la sociedad queda incursa en alguna de las causales de disolución que trae la norma jurídica, que en este caso sería el Código del Comercio o los estatutos, que son las reglas de la sociedad. Y cuando cualquier sociedad está inmersa en esas causales de disolución, entonces esas causales de disolución abren la puerta a ese proceso liquidatorio de una sociedad generalmente. Así las cosas, concluiremos que esa disolución es ese hecho jurídico que normalmente desemboca en el proceso de liquidación de cualquier modelo societario. Que la sociedad esté inmersa y suceda algunas de las causales de disolución implica el final de esa plenitud jurídica, podríamos decirlo así, de una sociedad. La resolución de esas relaciones que lo vinculan, ¿cierto?, con sus socios y con los terceros, así como la cesación del desarrollo de ese objeto social. Entonces, si la causal de disolución no se subsana o no se enerva, esta lleva a la liquidación de la sociedad como tal. Si sucede una causal de disolución y esta no se enerva o no se suprimen los hechos que configuran esta causal, la sociedad debe entonces iniciar su proceso de liquidación. Enervar alguna de las causales de disolución es quitarle la fuerza a la misma sociedad, en otras palabras. Es tomar las medidas necesarias para que dicha causal no tenga la potencialidad o la influencia de dar inicio al proceso de liquidación. Así las cosas, tiene que esta causal estar presente, esta causal de disolución, o haberse enervado o haberse subsanado también, para que si se subsana, pues no se inicie el proceso de liquidación. De lo contrario, con esa causal tendrá que iniciarse el proceso de liquidación de la sociedad. Y tomar esas medidas para subsanar esa causal de disolución sería, por ejemplo, el iniciar un proceso de capitalización, cuando la causal que hemos enervado pueda ser ocurrencia de pérdidas que estén afectando notablemente y considerablemente el patrimonio de una sociedad. Es decir, cuando se enervó esa causal de la que estamos hablando en el ejemplo,
se enervó la sociedad, ¿cierto? Tenía unas pérdidas que estaban afectando notablemente su patrimonio, ¿cierto? Pero, y los hechos permanecían, por eso se tomó se enervó la causal. Pero si se han tomado las medidas para subsanarla y esas medidas para generar ese aumento del patrimonio, entonces perdería fuerza esa causal para enervarla, para que pudiera enervarse y empezar el proceso liquidatorio dentro de cualquier modelo societario. Pero entonces, estudiantes, no solo se puede evitar el inicio de un proceso liquidatorio dentro de una sociedad, enervando o encauzando la causal de disolución. También se puede hacer ese inicio, ¿cierto? Suprimiendo los hechos que la configuran. Es decir, vamos a explicarlo con un ejemplo. Una causal de disolución que establece el Código del Comercio, como ya lo sabemos, es la imposibilidad de la sociedad de desarrollar el objeto social, ¿cierto? Entonces, ante que cualquier sociedad esté en la imposibilidad de desarrollar su objeto social, queda entonces incurso en una causal de disolución. Pero los socios pueden, mediante una reforma estatutaria, cambiar el objeto social. Ese objeto social es las actividades principales y secundarias de las cuales sabemos está compuesto un objeto social, y podemos cambiarla mediante una reforma estatutaria, con lo que se suprime el hecho que configura la causal. Entonces la sociedad podrá continuar vigente y la sociedad continuará desarrollando el nuevo objeto social que se señaló en la reforma de los estatutos. Así las cosas, diremos entonces, estudiantes, que la liquidación dentro de un proceso societario es un estado legal en el que queda una sociedad, sea porque sucedió una causal de disolución que no fue enervada o suprimida, ¿cierto? Y que de hecho la configura, pero es un proceso que consiste en tomar los activos sociales. Ese proceso de liquidación consiste en tomar los activos sociales, cancelar el pasivo externo de la sociedad y el remanente, es decir, lo que queda, se entrega a cada uno de los socios a título de reembolso de su aporte. Y ese proceso de liquidación culmina con la inscripción del acta final de liquidación en el registro mercantil, como ya lo sabemos, que es la oficina de registro mercantil de la Cámara de Comercio. A partir de ese momento realmente la sociedad se extingue. Así las cosas, la liquidación es un proceso, podemos señalarlo, en virtud del cual podríamos decir que los activos de la sociedad se convierten en dinero, se pagan los pasivos externos, lo que quede, es decir, ese remanente se reembolsa a los socios, y concluida esa liquidación se produce la extinción, que implica como tal el desaparecimiento de la sociedad del mundo jurídico. Hecho entonces que jurídicamente tiene una solemnidad y se formaliza con la debida inscripción del acta de liquidación en el registro mercantil. Debo entonces reiterarles que la sociedad no se extingue con que esté inmersa en una causal de disolución, ni tampoco, mucho menos, con el inicio de un proceso liquidatorio. No ocurre lo mismo con las personas físicas, que se extinguen con su muerte, recordémonos, con nuestro derecho civil personas, y sus relaciones vinculantes como tal. La persona jurídica necesita, como ya vimos, que ese proceso liquidatorio haya sido registrado y finalizado para poder decir que la sociedad ya no existe. No con que haya una causal de disolución o se haya iniciado un proceso liquidatorio, la sociedad deja de existir. Hay que hacer la correspondiente acta, el correspondiente proceso y registrarse para que se entienda como tal legalmente extinguida la sociedad. Es decir, la sociedad deja de ser persona cuando se extingue, o sea, cuando se inscribe en el registro mercantil el acta final de liquidación.